Punto por punto. Los problemas por la reforma al Poder Judicial continúan. La lucha de los trabajadores y de jueces, ministros y magistrados continúa para echar abajo esa reforma. Sin embargo, bueno, el poder que hoy ostenta Morena en las cámaras hace pensar que poco podrán avanzar quienes se oponen a esta reforma que ya fue aprobada, como ustedes saben, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, que ya se hizo reforma a la reforma por algunas contradicciones que había ahí en la Constitución, pero bueno, hay diversos recursos que se han interpuesto en la Suprema Corte de Justicia, y de esto vamos a platicar con el doctor Cipriano Sotelo Salgado, es experto en Derecho, y pues ¿qué futuro tiene esta disputa? Porque si bien existe recurso de amparo en nuestra reforma, en nuestra Constitución, y si efectivamente existen los recursos de inconstitucionalidad, todo parece indicar que pues ahora el que decide, y así lo ha dicho la Presidenta de la República, es el pueblo, representado en la mayoría de las cámaras alta y baja del Congreso de la Unión, maestro. Gracias, mi querido Javier. El tema está muy interesante, pero sería importante abordarlo desde el punto de vista político y desde el punto de vista jurídico. Primero, en mi opinión como jurista, sin filias ni fobias, la mayoría calificada, como hoy se encuentra determinada en las cámaras, nunca debió calificarse como tal. Creo que aquellos que conocemos un poquito de la ley, si sabemos analizar e interpretar el artículo 54 de la Constitución Política de este país, rige las reglas de cómo hacer las asignaciones y nunca debió por ningún motivo darle mayoría calificada a la coalición de Morena, PRI, el PT y el Verde. No alcanzaban una mayoría calificada. Creo que ahí es donde debió los grupos opositores exigir que se cumpliera con el mandato. La política tuvo influencia importante, pudo más la participación del presidente en turno de los intereses de esa coalición y lograron que el INE les diera esa mayoría calificada que legalmente, en mi opinión, no existe. Se fueron a inconformidad, debieron haber hecho la exigencia con dureza, pero con respeto, con energía en el Tribunal Federal Electoral. No lo hicieron y a final de cuentas así quedó determinado. Ahí empezó, ahí empezó el declive para que pudieran llegar muchas reformas. La debacle de todo lo que está pasando. Y hoy estamos hablando solamente de una, pero hay muchas otras más severamente cuestionadas. Sí. Insisto, la política ha podido más que la ley. ¿Qué es lo que dice la ley hoy en día? Que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación sí tiene facultades para analizar el procedimiento para llevar a cabo una reforma a la Constitución y a la ley. Las propias leyes secundarias establecen el orden de cómo se crea una ley o una modificación y hay que ir respetando tiempos, discusiones, oportunidades de debate para llegar a un punto final. Si aquí hubo alguna alteración en ese procedimiento, una parte perjudicada, incluyendo cualquier ciudadano, puede inconformarse en contra de ese procedimiento. Ha habido más de 150 suspensiones de amparo en contra de ese procedimiento, pero otra vez la política se monta encima de la ley y no han podido prosperar. Estamos ante desacatos muy importantes que cualquier ciudadano, Javier, que lo hubiera hecho, estuviera en la cárcel. En la cárcel, sí. Incluso, bueno, la propia una jueza determinó que la publicación de la reforma al Poder Judicial tenía que bajarse del diario oficial de la Federación. La Presidenta ha dicho que no está por encima del pueblo una jueza. Sin embargo, creo que la jueza está respondiendo a lo que dice la ley. Incluso le dijo que pudiera ella dar vista al Ministerio Público Federal por ese desacato
y ahí es donde se ha centrado esta pugna entre lo que dice Morena, su partido y todos sus representantes, de que hoy el pueblo manda y que el pueblo está representado en la mayoría que les dio la elección del 2 de junio, y lo que hoy todavía dice la Constitución, lo que todavía está establecido, la importancia de la división de poderes, la importancia y la existencia del Poder Judicial de la Federación. Entonces, ¿qué va a terminar sucediendo cuando no hay un árbitro, no hay un tercero, si no hay dos posiciones muy encontradas, muy polarizadas, doctor? Lo que dice el partido en el poder, y principalmente la presidenta, es un discurso. El pueblo manda destruir las instituciones. Yo no creo que el pueblo mande eso. Lo digo con mucho respeto, Javier, y también para el auditorio. Mucha gente vota no considerando lo que se va a aprobar a futuro. Vota por necesidades al momento, o por conveniencias o por emociones. Y en este caso, mucha gente que votó por ese partido, si le preguntan, ¿estás de acuerdo en que se destruyan tus instituciones? ¿En que se pierda la división de poderes? Te va a decir que no, por una simple lógica. Nadie quiere perder su libertad. No, bueno, incluso la gente no sabe y no identifica, si todavía a muchos nos cuesta trabajo entender ciertos términos, ciertas situaciones, pues el pueblo no entiende esta reforma al Poder Judicial a fondo, porque el discurso que se vende es que el Poder Judicial estaba corrompido, que jueces, magistrados, ministros son corruptos. Y el pueblo de manera automática dice, sí, no queremos corrupción, pero la corrupción está en todas partes. Está en todas partes, y yo coincido con que es necesaria una reforma al Poder Judicial federal y locales, porque está incrustada gran parte de la corrupción, pero a esos corruptos saquémoslos y metemos a la cárcel. No es cambiando las reglas de selección, porque lo que pretendemos entonces es corromper más el poder con ese tipo de decisiones. Pero si me das oportunidad, me gustaría comentar que primero valdría la pena que hagamos un poquito de conciencia de cómo se ha logrado tener conquistas de libertad en este país. Nosotros, a lo largo de nuestra historia, hemos tenido 3 constituciones. La de 1824, la de 1857 y la última de 1917. ¿Cómo se crean esas constituciones? Se crean por un poder constituyente, una asamblea constituyente, donde se determina qué tipo de gobierno se va a construir. En 1917 se estableció que nos convertíamos en una república con un gobierno tripartito, depositado con reglas muy claras en el Ejecutivo, en el Legislativo y el Judicial. El Ejecutivo ejecutaría las acciones, el Legislativo crearía las normas a través de las cuales nos íbamos a fundamentar las decisiones, y el Judicial iba a juzgar con base en esas normas. Una división de poderes que lo que trae es equilibrios, evitar que el Judicial abuse del Legislativo, que el Legislativo del Ejecutivo y el Ejecutivo también. Entonces así hemos vivido con equilibrios. Eso hace, Javier, que exista una cierta limitación para evitar abusos de un poder a otro, y el ciudadano tenga la oportunidad de criticar, de poder aportar y de poder, por supuesto, construir. Oiga, ¿qué opinión tiene usted acerca de quienes opinan que el poder legislativo tiene las facultades, tiene estas suprafacultades para poder reformar, autorizar, cambiar lo que quiera, lo que decida, incluso pasando sobre lo que dice la Constitución y sobre lo que el Poder Judicial, la Suprema Corte, es garante del respeto a los derechos? A eso iba. Cuando se crea una Constitución, por el Poder Constituyente, se establecen cláusulas pétreas. ¿Qué son las cláusulas pétreas? Las bases fundamentales sobre las que descansa el tipo de gobierno que queremos. Esas cláusulas pétreas establecen la división de poderes, que somos una república, que el Ejecutivo y el Legislativo llegarán por voto popular, no así el Judicial. Son cláusulas que no pueden ser reformadas salvo por un poder constituyente. Hoy, el partido en el poder constituye un poder reformador. Así es. Pero no con la fuerza de un poder constituyente. Es un poder constituido.
Exactamente, reformador. constituido nada más para eso. Sí, no es y un desaparece. poder constituyente. Nomás se crea para eso y desaparece. Tendríamos Las cámaras- que desaparecer los poderes ahorita. Así es. Y crear nuevos poderes para poder hacer Construir un una poder constitución con nuevas constituyente bases. con nuevas Un poder bases. constituyente. Exacto. Pero tenemos un poder reformador que es hoy, que no está permitido violar las cláusulas pétreas. No puede, porque no está creado para eso. Sí puede reformar, pero siguiendo las bases estructurales del poder constituyente. Las cláusulas pétreas son intocables, solamente pueden ser tocadas por un poder constituyente, Pero no se han por un venido poder reformador. violando sistemáticamente Sí, claro. desde que Eso es lo delicado. Y por eso llegamos al punto. La Corte sí puede hacer esa revisión. Y la Corte tiene que hacerlo, no es de que quiera, ¿eh? Porque si no, llegaría cualquier gobierno y decir, ¿sabes Bueno, qué? Ejecutivo y El principio Legislativo de dicen que revisión la se quita. Corte no, o sea, No importa lo que digan ellos, desaparecer. Javier. La gente tiene que asimilar lo que podemos perder. Las cláusulas pétreas son intocables. ¿Quién puede solamente tocarlas? Una asamblea constituyente, no un poder reformador. El poder reformador puede modificar la Constitución conjuntamente con las legislaturas estatales. Pero, no puede ir contra la esencia pura. En este caso, cuando va contra la esencia pura y cuando te dice, se acaba la división de poderes, pues evidentemente trastoca el Estado democrático de este país. La Corte, insisto, no está facultada solamente, está obligada. Está obligada. De lo contrario, tendríamos entonces que convocar a una nueva constitución, desaparecer las instituciones como tales, desaparecer la república, la división de poderes y crear nuestro nuevo esquema. Y la gente que vive en este país decidir si le interesa seguir viviendo aquí o irse a donde mejores condiciones O pueda qué forma de vida observar. quiere, ¿no? De Exactamente. gobierno quiere. Así es. Pero si no tenemos a la Corte jugando su rol de analizar realmente el esquema de gobierno que se pretende trastocar, entonces no tenemos nada, Javier. ¿A qué instancia puede recurrir el pueblo, la propia Corte, la Suprema Corte, cuando vemos que el Ejecutivo y el Legislativo no están respetando lo que dice la Constitución, lo que dicen las leyes, lo que le mandata a la Suprema Corte de Justicia hacer? Es decir, pensando en el escenario que se sigan violando sistemáticamente y se siga desapareciendo y minimizando el poder de la Corte, ¿a dónde se puede recurrir? Porque de otra manera pues se va a destruir o se va a terminar la República como la conocemos, como se creó y se constituyó desde la primera Constitución. México tiene muchos tratados internacionales celebrados con otros países, forma parte de la Organización de las Naciones Unidas, reconoce la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reconoce la competencia de la Corte Penal Internacional, de la Corte Internacional de Justicia, y se pueden llevar los conflictos allá, pero no tiene ningún sentido, porque si el partido en el poder, como lo ha demostrado, le vale un cacahuate lo que opinen los de adentro, Sí. pues lo que opinen los de afuera más. Sobre todo Entonces, basándose en que somos un de país que el pueblo mande, que soberano. somos soberanos y todo. Y te lo pongo como ejemplo. ¿Qué se dijo hace 3 meses de Venezuela? Que se había robado la elección del presidente en turno. Los organismos internacionales pidieron que se hicieran públicas las actas. ¿Y qué pasó? Nada. Nada, se quedó como presidente. Lo mismo puede ocurrir con cada nación. Ningún país externo, ninguna organización se va a involucrar internamente en los problemas. La ropa sucia se lava en casa y esa controversia tenemos que resolverla aquí. ¿Qué opinión le merece esta iniciativa de Adán Augusto López, que dice que una vez publicada una reforma a la Constitución no podrá ser objeto de una controversia, de una constitucional, de un recurso de inconstitucionalidad? Es decir, no se podrá cambiar nada, podrán ellos en el legislativo votar cualquier cosa, es decir, que se pueda quedar como presidenta la señora Claudia Sheinbaum 20 años y una vez publicado no habrá Oportunidad de debate. Digo, por citar ese tema, Claro. pero en cualquier otra cosa que ellos pudieran aprobar. Es lo que le falta al Estado de Derecho en este país, acabar de sepultarlo. Es importante que la gente ya no vea pasar como una simple noticia lo que está ocurriendo en este país. Es importante hacer un llamado a la conciencia, que analicen exactamente lo que se está tramando y lo que se está trabajando. Porque mucha gente, como si no pasara absolutamente nada, los vemos pasar para allá y para acá.
No se detienen a analizar la gravedad de lo que se está haciendo en el Congreso de la Unión. Quitarnos los poquitos derechos que tenemos para poder inconformarnos contra las decisiones del gobierno arbitrario. La propuesta que hace Adán Augusto el día de ayer como coordinador de la bancada de Morena, yo creo que es una grosería total en agravio de todos los mexicanos. No debe pasar por ningún motivo. Si eso pasa, mi querido Javier, sería, yo creo que el acabose del Estado de Derecho, y creo que eso desafortunadamente rompería y terminaría con toda la historia que ha tenido a lo largo y ancho de esta. Oiga, pero quienes hoy proponen esto, cuando eran oposición, recurrían a esta institución que es el amparo, lo reclamaban para protegerse de actos, y hoy de manera sistemática están yendo en contra, violando todo precepto jurídico. Volvemos a lo que siempre se ha dicho: cuando se es oposición se tiene una postura, y cuando se es gobierno es otra. Total. Contraria, contradictoria. Sí, mira, a mí lo que me preocupa, y la verdad me preocupa y me lastima mucho, es que no puedes estar colaborando para destruir los derechos de tu propio país, en agravio de tus hijos, de tus nietos, de tu esposa, de tus hermanos, porque algún día se van a ir, no se van a quedar ahí. Creen que se van a quedar toda la vida y les vale un cacahuate apoderarse de todo y dejar a todo mundo en la incertidumbre. Pero el día de mañana no tenemos vida eterna. El día de mañana las condiciones van a cambiar y van a ser otros los que gobiernen este país. Así es. Y con ese tipo de leyes, el gobernante debe entender que llega al cargo para tratar de construir mejores condiciones de vida para todos. Este gobierno solamente ha gobernado para algunos cuantos, y lo digo con mucho respeto, pero con objetividad. Desafortunadamente, se aprovecha de los más ignorantes para engañarlos, para meterles información que no es. Y aquellos que no nos dejamos engañar tan fácilmente, razonamos un poquito más y vemos realmente cuál es la pretensión. Yo invitaría a la gente a que consulte su conciencia, que no se deje chorear, que no se deje engañar, porque es muy claro, y los que hemos tenido la oportunidad de viajar sí hemos conocido la historia de Venezuela, de Nicaragua, de Honduras, de Cuba, donde la gente vive en extrema pobreza, no hay oportunidades de crecimiento y desafortunadamente la gente es infeliz. Hoy en Venezuela, a 24 años, más de la mitad de su territorio de personas han emigrado a otros lugares. Si es tan bueno lo que hace el Partido del Poder en México, pues entonces preguntémonos por qué en Cuba, por qué en Venezuela, por qué en Nicaragua, por qué en Honduras, por qué inclusive en Chile la gente está yendo. ¿Por qué? Si es el país de las oportunidades, razonemos. Hoy es tiempo. Hoy es tiempo. Evitemos que abusen del poder. Y por otra parte, la Corte tiene que hacer su trabajo. Tiene que hacerlo, Tiene que armarse de valor. Nos ha costado mucha sangre, pero yo creo que vale la pena oponer resistencia, no porque queramos vivir de manera descontrolados o con violencia constante, no, para que se respeten mínimamente los derechos del ciudadano. Son conquistas que se han logrado a través del tiempo, con leyes estructuradas, con exigencias, y hoy pues no se pueden tirar a la basura. Doctor, muchas gracias por siempre Gracias. brindarnos su opinión acerca de los temas más importantes.